Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento turco y sinceramente ha generado bastante revuelo en las redes sociales. Vamos a hablar de una noticia que involucra a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Si son seguidores de series como Yalan, sabrán perfectamente quiénes son estos talentosos actores, cuya química en pantalla ha conquistado a millones de espectadores alrededor del globo. Como siempre, antes de sumergirnos en el meollo del asunto, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, nuestras investigaciones y las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, así estarán siempre al día con todo lo que sucede en el fascinante universo de sus series y actores favoritos. Dicho esto, vamos a empezar con esta noticia que ha dado mucho de qué hablar. El título del vídeo de hoy, como ya habrán visto, es bastante directo: Mert Ramazan Demir reacciona a las graves acusaciones contra Afra Sarıoğlu. Y sí, el titular no miente. En los últimos días han surgido en Internet una serie de acusaciones bastante serias y, para ser honestos, un poco escandalosas, que apuntan directamente a Afra Sarıoğlu. Estas acusaciones, como era de esperar, han generado un torbellino de especulaciones, debates acalorados y, por supuesto, una gran preocupación entre los fans de la actriz y de la serie que comparten. La noticia ha explotado en las redes, provocando todo tipo de reacciones, desde el apoyo incondicional hasta la indignación. Lo interesante aquí es la reacción, o más bien, la supuesta reacción de Mert Ramazan Demir. Dado que ambos son compañeros de set, han forjado una amistad y, sobre todo, han construido una química en pantalla que ha cautivado a millones de espectadores, la forma en que Mert reacciona ante este tipo de situaciones puede decir mucho sobre su personalidad, su ética profesional y la relación que mantiene con Afra. ¿Está apoyando a su compañera en este difícil momento? ¿Se mantiene al margen, intentando evitar verse involucrado? ¿O tal vez hay algo más profundo sucediendo tras bambalinas? Estas son las preguntas que han estado rondando en la mente de muchos. Para entender la magnitud de este asunto y por qué la reacción de Mert es tan importante, primero necesitamos contextualizar un poco. Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir se han convertido, sin lugar a dudas, en la pareja del momento gracias a su participación estelar en Yalan. La serie ha sido un éxito rotundo tanto en Turquía, donde arrasa semana tras semana en ratings, como a nivel internacional, donde ha ganado una legión de seguidores fieles. Gran parte de ese éxito, y de esa conexión tan especial que sentimos al verlos en pantalla, se debe, sin duda, a la química innegable entre sus protagonistas. Han logrado crear personajes complejos, cuyas luchas, amores y desencuentros nos atrapan y nos hacen sufrir y gozar con ellos. Han construido una historia de amor que, a pesar de los altibajos, las intrigas y los dramas inherentes a la trama, mantiene a la audiencia pegada a la pantalla, esperando el próximo capítulo. Esta popularidad arrolladora, como suele ocurrir en el mundo de la fama, atrae tanto admiración y afecto sincero como un escrutinio constante y a veces, francamente, invasivo. Y a veces ese escrutinio puede volverse desagradable, tóxico y, en este caso particular, parece que ha cruzado una línea roja, entrando en el terreno de las acusaciones infundadas y malintencionadas. Las acusaciones específicas que han surgido son de diversa índole, lo cual complejiza aún más el panorama. Han circulado rumores y señalamientos que van desde supuestas infidelidades, comportamientos poco éticos o profesionales en el set de grabación, hasta comentarios maliciosos que intentan empañar su imagen pública y minar la percepción que el público tiene de ella como artista y como persona. Es importante mencionar, y esto es crucial para entender la delicadeza del asunto, que en muchos casos, estas acusaciones provienen de fuentes anónimas, de cuentas de redes sociales sin verificación o de perfiles que parecen operar con un objetivo claro de difamación. Esto, por supuesto, pone en duda la veracidad de las mismas y nos obliga a ser extremadamente cautelosos a la hora de juzgar. Sin embargo, el simple hecho de que estas acusaciones se viralicen en Internet, generen tanto debate y lleguen a tener un impacto en la opinión pública, es algo que, lamentablemente, no se puede ignorar en la era digital. Ante este panorama de rumores y señalamientos, la pregunta clave que todos se hacen es, ¿qué dice Mert Ramazan Demir al respecto? Los medios turcos, los portales.
de noticias de entretenimiento y por supuesto, las redes sociales, han estado muy atentos a cualquier movimiento, declaración o gesto de Mert. Se le ha visto en eventos públicos, asistiendo a estrenos y compromisos profesionales, pero hasta hace poco parecía mantener un perfil bajo, casi hermético, respecto a las acusaciones contra Afra. Es comprensible, en cierto modo. Nadie quiere verse envuelto en un escándalo ajeno, especialmente cuando se trata de una compañera de trabajo con la que se comparte un proyecto tan importante y que ha sido tan exitoso. Sin embargo, las últimas informaciones y según reportan algunos portales de noticias confiables y fans muy observadores que estuvieron presentes, Mert sí ha hecho alguna manifestación pública sobre el tema. Se habla de que en una reciente aparición en un evento, cuando se le preguntó directamente por la situación de Afra y las acusaciones que pesaban sobre ella, Mert habría respondido de manera concisa pero, a todas luces, significativa. Las versiones de su declaración varían ligeramente entre los distintos medios, pero el denominador común es que habría defendido a su compañera, mostrando su apoyo. Por ejemplo, una de las versiones más extendidas y que ha sido acogida con optimismo por los fans, es que Mert habría afirmado con firmeza algo similar a «Yo confío en Afra. Somos profesionales, somos compañeros de trabajo y lo más importante para nosotros ahora es seguir concentrados en nuestro trabajo y en dar lo mejor de nosotros en Yalan». Una respuesta así, aunque breve y sin entrar en detalles sobre la naturaleza de las acusaciones, tiene un gran peso en la industria del entretenimiento y para la relación entre ellos. Significa que a pesar de los rumores, las especulaciones y las acusaciones vertidas en su contra, él se mantiene firme en su apoyo a Afra, al menos en el ámbito profesional, que es lo que más nos importa a nosotros como espectadores. Este tipo de declaración es crucial porque lanza un mensaje de unidad, de fortaleza y de estabilidad para el equipo de Yalan, especialmente en un momento tan delicado y potencialmente divisorio. Demuestra que la relación profesional entre los protagonistas sigue intacta y que no se dejarán vencer por las polémicas externas. Otro punto que se ha destacado y que refuerza la postura de Mert es que él, en varias ocasiones, ha sido testigo directo de la dedicación, el esfuerzo y el profesionalismo de Afra en el set. Él trabaja con ella día a día, comparte escenas, se enfrenta a los mismos retos y ve de primera mano su compromiso con la serie y con su personaje. Por lo tanto, es natural y esperable que confíe en su palabra, en su integridad y en su profesionalidad. Sus supuestas palabras de apoyo transmiten esa confianza y esa fe en su compañera. Es fundamental recordar, y esto es algo que debemos tener siempre presente cuando hablamos de figuras públicas y rumores, que en el mundo de la fama, los rumores y las acusaciones son pan de cada día. A menudo estos se magnifican, se distorsionan o se crean de la nada con el único objetivo de generar clics, aumentar la atención mediática o simplemente para sembrar el caos. Las redes sociales, si bien nos conectan de maneras inimaginables y nos permiten estar cerca de nuestros ídolos, también pueden ser un caldo de cultivo para el linchamiento público, la difusión de información falsa sin control y la creación de veridades que no tienen ningún fundamento real. Por eso es de vital importancia ser cautelosos con lo que leemos y escuchamos, verificar la información siempre que sea posible y esperar a que haya confirmaciones o desmentidos oficiales antes de formarnos una opinión, o peor aún, emitir juicios. Lo que sí podemos afirmar basándonos en las reacciones de Mert Ramazan Demir en público y en la información que ha circulado de fuentes diversas, es que parece haberse posicionado claramente del lado de Afra Saraolu. No ha entrado en detalles específicos sobre las acusaciones, lo cual es una actitud prudente y profesional, dado que no es su lugar defenderse de acusaciones personales que no le conciernen directamente. Sin embargo, se ha enviado un mensaje implícito o explícito de apoyo y confianza, tanto a su compañera como a sus seguidores. Esta reacción de Mert es vista por muchos como un gesto de lealtad, una muestra de amistad y un intento de proteger no solo la imagen de Afra, sino también la integridad del proyecto que ambos han ayudado a construir y que tanto esfuerzo y pasión les ha costado. Una separación pública, un distanciamiento visible o una falta de apoyo explícita por parte de Mert ante una situación tan delicada podría haber sido enormemente perjudicial para la percepción general de la serie, para la moral del equipo y para la credibilidad de ambos actores. Además, la reacción de Mert puede ser vista también como una estrategia de defensa indirecta para el propio proyecto. Al mostrarse unido y solidario con Afra, él contribuye a mantener una imagen de unidad y estabilidad para Yalan. Esto es vital para la audiencia, que se ha encariñado con la pareja protagonista y con la historia que cuentan. Cualquier fisura en esa unión podría afectar negativamente el interés del público y, por ende, los resultados de la serie.
Es importante también considerar el papel de Afra en todo este embrollo. Ella misma, como persona y profesional que es, ha emitido comunicados, ha utilizado sus redes sociales para expresar su postura, negando rotundamente algunas de las acusaciones más graves y mostrando su determinación de seguir adelante, de enfocarse en su carrera y de dejar que la justicia o los hechos hablen por sí solos. La postura de Mert complementa la suya, reforzando la idea de que ella está manejando la situación con profesionalismo, entereza y la frente en alto, rodeada del apoyo de su círculo cercano y, como vemos, de sus compañeros de trabajo. En resumen, el tema central de hoy ha sido cómo Mert Ramazan Demir ha reaccionado ante las graves acusaciones que han surgido contra su compañera de elenco, Afra Saraolu. Hemos visto que, a pesar de la tormenta mediática y la presión pública, Mert parece haber optado por una postura de apoyo y confianza hacia Afra. Sus supuestas declaraciones, aunque breves, sugieren que valora su profesionalismo, confía en su integridad y cree en ella, independientemente de los rumores malintencionados que circulan en Internet. Esta reacción es vista por muchos como un gesto de lealtad, una muestra de compañerismo y un intento de proteger tanto a Afra como al valioso proyecto que comparten. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva clara sobre la situación y la forma en que Mert Ramazan Demir ha decidido abordar este delicado tema. Como siempre, les animo a que compartan sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les parece la reacción de Mert? ¿Creen que Afra está manejando bien la situación? ¿Qué papel creen que juegan las redes sociales en la propagación de rumores y acusaciones en el mundo del espectáculo? ¿Son más partidarios de creer en las fuentes anónimas o de esperar a una confirmación oficial? Me encantaría leer sus reflexiones y generar un debate constructivo. Y si han disfrutado del contenido, no se olviden de darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y compañeros que también son fans de Yalan y de estos talentosos actores, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias, los análisis y las exclusivas más relevantes del mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo, y nos vemos muy pronto con más contenido. Hasta pronto.